Hola, mucho gusto. Pues como ya lo mencionó ahí su auxiliar, Alan, mi nombre es José Alberto, soy estudiante de la facultad. Me considero de cierre, es moderno considerarse lo que uno quiera, así que me considero de cierre. No, ya estamos ahí en la fase final de la carrera. Me da gusto conocerlos. Recuerdo cuando llevé Sistemas Operativos 2, yo la llevé con el ingeniero Ornelis, si bien recuerdo. A mi parecer deberían de ser uno de los cursos core, núcleo de la carrera. Y todos, todos tenemos que entender que eh, podemos construir la cantidad de cosas que queramos en cuanto a software, montar este software sobre un sistema operativo y meterle Docker y Kubernetes y lo que quieran, o si son más hardcore ahí como yo, que casi solo con Bash Script me voy, pues tenemos que entender que estamos sobre un sistema operativo. Eh, y los sistemas operativos tienen fallas. Y esto no es noticia. Los softwares tienen fallas de seguridad. Pero claro, nosotros podemos tener distintos niveles de seguridad en un software pues de repente se van encontrando nuevas vulnerabilidades, pero cuando lo que se expone, lo que expone nuestra información, nuestros sistemas es lo que está debajo soportando el software, el software que nosotros construimos, pues se convierte en un tema serio. Es un tema serio, muy bien investigado. Eh, a mi parecer, la carrera a veces se va mucho por las ramas y de repente no nos concentramos un poco como entender la importancia de estos sistemas operativos 2. A mí me pareció un curso muy bonito en el que se trató de explicar todo esto y muchas veces uno no lo usa, no lo llega a usar afuera. Porque, pues, como les digo, nos centramos bastante en Kubernetes, en Docker, en dockerizar todo, en contenedores y demás, pero nos olvidamos un poquito de todo esto que soporta nuestro software, ¿verdad? Me vuelvo a presentar, mi nombre es José Larcón, soy desarrollador full stack, hago de todo un poco, eh, entusiasta de Linux desde que agarré una computadora, creo yo. No sé si alguna vez vieron que Ubuntu tuvo de mascota al Quetzal guatemalteco en una versión. Y pues más o menos un poquito antes de eso andaba ya en Ubuntu, fui Debianita, fui fan de Debian, de Arch, pasé por un montón de distribuciones de Linux hasta que por fin di con Ubuntu. Es odiada de llamada, ¿verdad? Pero igual, al utilizar una distro pues que es un poco más amigable, digamos, con el usuario final, sí, uno regresa donde es feliz, José Mil, correcto. Entonces, yo regresé a Ubuntu por eso, porque pues había más paquetes disponibles, había más librerías disponibles para Ubuntu. Debian tiene un proceso, y ojo, y aquí está, y aquí es donde empezamos a hablar de qué tantos protocolos de seguridad tiene el desarrollo de un sistema operativo. Porque si ustedes se van a Ubuntu, Ubuntu tiene release de paquetes mucho más rápido de lo que tiene Debian, pero Ubuntu se basa en Debian. ¿Y por qué? Porque los que mantienen Debian son más estrictos con esto. Y como ustedes sabrán, Debian tiene muchísimas, tiene varias versiones, ¿verdad? Ahorita se las voy a mostrar. Ya ahorita les voy a compartir pantalla. Me dicen cuando yo logren ver ahí la pantalla. Voy a compartir esta que tengo tres aquí, no me alcanzan mucho. Listo, me dicen cuando ya puedan verla. Listo, pues como les mencionaba, eh, Debian, Debian maneja estas, ¿verdad? Y siempre les van cambiando nombre. Siempre les cambian nombre, es como el Android, les van cambiando nombre, pero siempre está la estable, la All Stable,
y la que es testing. ¿Va? Esta es una cuestión así porque son desarrolladores de Debian o porque necesitan ir teniendo los paquetes más, más nuevos. Esta es la que se utiliza de servidor, ¿sí? Esta es la que la gente utiliza de servidor porque los paquetes pues es casi imposible que se rompan. Ya han pasado por muchas pruebas, han vivido mucho tiempo en producción y no han generado pues grandes eh, brechas, ¿verdad? De seguridad. Y está el estable, pues es que la mayoría que usan en cuanto a servidores, pero más de desarrollo, ¿sí? Entonces, todo esto se basa, y Ubuntu se basa en esto, pero Ubuntu se basa en la estable. Y Ubuntu pues incorpora mucho software de terceros, ¿verdad? Paquetes, drivers, sobre todo. Yo no sé si alguna vez ustedes ubican quién es Linus Torvalds, ¿verdad? Fijo, fijo, fijo. Él es él es el hombre de esto, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna vez vieron esta foto. No sé si alguna vez vieron esta foto. Estoy en una conferencia muy formal en una universidad. Miren, hay hasta un hilo en Reddit. Eh, eh, en este caso, pues a él le preguntaron que qué tal era la relación con NVIDIA para el desarrollo de los drivers, para obviamente controlar las tarjetas del kernel de Linux. Y pues literal dijo que era una M y que esto, ¿va? Y que NVIDIA F, ¿va? U. Entonces, pues todo esto tiene historia, ¿sí? Les voy a dar mi presentación. Aquí venimos. Bueno, vamos a ir caminando. De último, les voy a intentar dar una demo. El código no les voy a pasar. Código de rootkit no se comparte, muchachos, porque es peligroso. Vamos a ver, voy a pasar la otra ventana. Ustedes acá. Y así logro ver esto acá. Listo. Eh, listo, pues bueno, yo no sé si alguno de ustedes que tiene idea de qué es un rootkit. Va, pues un rootkit es un tipo de malware. ¿Qué es lo que hace un rootkit? Secuestrar el sistema, literal. Eh, ustedes, ahorita que están llevando el curso, saben cómo el sistema operativo le muestra a un usuario que le está solicitando, le muestra los procesos que están activos en un sistema. A ver, pueden abrir el micrófono cuando quieran, escribir cuando quieran en el chat. Cero problemas. ¿Nadie? Pues utiliza llamadas al sistema, ¿verdad? Utiliza funciones del kernel o no. Va. Entonces, yo recuerdo que en sistemas operativos 2 pues hay un proyecto bastante bonito que es pues, compilar un kernel, ¿verdad? Al que se le agregan unas líneas ahí de código para que aparezcan los mensajes del sistema. Y en su momento, pues a uno le explican esto, ¿no? De qué es la tabla de funciones y el syscall, ¿no? Entonces, un rootkit secuestra el sistema. Eh, hay muchas formas en las que un rootkit puede llegar al sistema, pero en general es que se inserta como un módulo en el sistema. Entonces, si nos salimos un poquito de la teoría y nos centramos en quién dice qué y a quién le creo, el kernel mantiene una lista de procesos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿y qué,
¿Y qué sistema, qué es lo que le dice cómo muestra esa lista de procesos del sistema? Sí. Entonces, eso utiliza una función, ¿verdad? Utiliza un método dentro del kernel que le muestra la lista de los procesos actualmente ejecutados en el sistema. Punto. Pues el kernel es el que orquesta todo el hardware y él sabe, por ejemplo, qué procesador tiene, si el procesador cuántos núcleos tiene, cuántos hilos puede tener cada núcleo, de qué tipo pueden ser esos núcleos, ¿verdad? Hay unos que están optimizados en velocidad, otros que son más ecológicos en cuanto a energía, etcétera, etcétera. Yo aquí la parte tengo corriendo un proceso utilizando los 20 hilos de una computadora de escritorio. Entonces, pues el kernel es el que administra todo esto, y es el que nos dice qué procesos y en qué kernel está corriendo estos procesos. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y logro entrar al sistema y cargo un módulo que modifica la tabla de llamada y ahora el puntero que apunta a la función que ejecuta el script que muestra los procesos en el sistema ya no es el original del sistema, sino que es uno que oculta un proceso? ¿Qué podemos hacer con esto? La pregunta es, ¿qué no podríamos hacer con eso, verdad? Pues más o menos es el core de qué es un rootkit, ¿no? Secuestra el sistema, modifica cosas del core del sistema y nos permite pues hacer las modificaciones que nosotros queramos, escuchar lo que nosotros queramos, asignarle mejores permisos, elevar permisos de un usuario. Puede estar ahí sin que lo detectemos nunca, a menos que de verdad le pongamos coco, a menos que tengamos rutinas para detectar este tipo de cosas. Y este tipo de ataques, pues es un tipo de ataque que en seguridad informática, pues casi no lo vemos, ¿verdad? Hablamos mucho de no exponer las key de una API, hablamos mucho de proteger el endpoint, hablamos mucho de encriptar los datos, etcétera, etcétera. Pero si alguien logra instalar un rootkit en nuestro sistema, la cosa se pone fea, fea, fea. Estamos hablando de que es un software que está ahí a la par del núcleo, está ahí en el núcleo, está insertado en el núcleo. Va a poder hacer lo que el sistema le deje hacer, porque logró llegar a los anillos del sistema, ¿verdad? Entonces, adelantito les voy a enseñar ahí una bien, vamos a intentar ejecutar unos scripts, les voy a enseñar más o menos cómo es un módulo pues cómo es ese proceso. Es una demo bien pequeña. Y pues claro, este es un disclaimer, esto es con fines educativos, ¿sí? Todo está en una máquina virtual aislada, no utilizar estrategia fuera de un entorno controlado, conocer el ataque es necesario para defender. Sí, esto es el white hacking, ¿verdad? El ethical hacking, ¿no? Como quieran llamarlo. Es saber qué hace la gente mala para nosotros saber dónde frenarlos y dónde pueden estar este tipo de cosas. ¿Quién vio esta serie de Mr. Robot? No puede ser, muchachos, como no han visto Mr. Robot. Ahí está, ahí empiezan los primeros. Va, Mr. Robot hay que verla. Mr. Robot, vamos a encargarle a Louds que fijo esa serie, hay que verla en sistemas operativos 2. Al inicio de la serie, pues pasa esto, ¿no? De que el protagonista llama a la protagonista porque se están robando los datos y es un vergueo en los servidores. Entonces, él se conecta directamente a un servidor y empieza a revisar ficheros y de repente encuentra un archivo oculto. Y ahí, ese es el novio de esa serie, pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces,
este disclaimer es para eso. Uno tiene que saber cómo se utilizan, dónde entran, cómo encontrarlos, cómo escudriñar en esto para saber si el kernel de nuestro servidor está comprometido o de nuestra computadora. No necesariamente los ataques son destructivos. Yo sé que ustedes han escuchado los keyloggers. Eh, un, 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 un rootkit puede vivir ahí años, escuchando, analizando, sacando información, años. Y no tiene por qué ser destructivo, no tiene por qué robarles datos. No robárselos, destruirlos, bloquearlos, a menos que sea un ransomware y bueno, ya, encripta todo y cobra dinero, ¿verdad? Que es la finalidad, pero el rootkit es algo amplio. Entonces, ¿qué es un rootkit? Va, hay que definir el objetivo. No es un virus común. Un rootkit no es un virus común. Es una suite, ¿sí? De herramientas diseñadas para mantener el control total de un sistema de forma persistente y sobre todo invisible, lo que les venía platicando. Su nombre lo dice todo, ¿verdad? Root de privilegio y kit por el conjunto de herramientas que podemos desarrollar ahí dentro. Pueden vivir en el espacio de usuario, ¿sí? Ojo, empezamos a hablar de los rings. Pero son fáciles de detectar, ¿sí? A nivel de usuario son muy fáciles de detectar, entonces generalmente se usan para hacer algo rápido y adiós. Pero los que vamos a centrarnos hoy son los de kernel space, ¿no? De ring 0. Pues nosotros sabemos que esto es el lado más íntimo con el hardware, ¿sí? Es tocarse las manitas con el hardware. Ya no hay más capas de software, es tocarse las manitas con el hardware. Pues las capacidades de un rootkit de ese nivel, pues pueden hacer lo que quieran. Puede hacer que un proceso desaparezca de la lista de tareas, como les estaba diciendo. Interceptar paquetes de red antes de que el firewall los vea. Imagínense eso. Escalar privilegios de cualquier usuario normal a root de forma instantánea. Entonces hay una definición. Es un software diseñado para mantener acceso privilegiado a un sistema ocultando su presencia y la de los otros componentes maliciosos, ¿verdad? Entonces hay de user space, hay de kernel space, hay de bootkit, que se meten en el UEFI o en el MBR, ¿verdad? Del sector de arranque de un sistema. Y pues bueno, hay rootkits especializados en hipervisores para máquinas virtuales, ¿verdad? Que las llamamos las píldoras azules. Capacidades, ocultar procesos, ocultar archivos, interceptar red, backdoor persistente, keylogger, escalar privilegios, como que fuera nada, ¿verdad? Entonces, nosotros ya sabemos en este curso, pues, cómo es la arquitectura de anillo de un X86. El X86, pues, es la arquitectura quizá más distribuida y usada. Sabemos y Linux no usa el ring 2 y 1, ¿sí? Sino que pasa al ring 3, que es el user space, y el ring 0. Ese es el acceso total. Como les mencionaba, aquí vive el rootkit, ¿sí? Y las syscalcs, pues que se interconectan, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a explicar algo más. El ring 3, el user space, aquí vivimos nosotros. Ustedes ya saben esto, ¿verdad? Nosotros vivimos como desarrolladores, como usuarios, la mayor parte del tiempo vivimos ahí. Las aplicaciones viven ahí, el navegador, la terminal bash. ¿Cuántos de aquí usan Linux? A ver. Linux. Los demás, puro Windows o FreeBSD. Bueno, en general yo he visto eso, no, muy poca gente usa Linux. Creo que en archivos le obligan a uno por ahí a usar alguna distro de, de Linux DNU, ¿verdad? Sí, sí, obvio, José Emilio, obvio, ahí estamos. No, hasta Linux Torvalds lo dijo, Windows no es que sea malo, sino que muchas veces también está muy mal configurado o también hay errores. Por ejemplo, el pantallazo azul de la muerte no es un error, digamos, donde Windows sea el malo, el que programó mal eso, realmente son errores de hardware. El hardware se equivoca, tiene tropiezos en los buses de datos, o sea, que Linux no lo maneje bien, que Windows no lo maneje bien, son otros 20 quetzales, pero en general digamos que
No hay un sistema malo y un sistema bueno. Cada uno tiene su utilidad. ¿Yo por qué uso Linux? A mí me gusta programar donde suelo desplegar las aplicaciones. Sé que Docker soluciona esto, pero en lo personal no me ha tocado usarlo y creo que el 80% de las veces que lo he visto que implementan es más por un requisito popular que porque realmente lo necesiten. Eh, pero es una percepción mía, ¿sí? No, no es que me haya tocado. Y la gente que usa Windows, buenísimo. Y la gente que usa Linux, buenísimo, pero mejor si Linux, ¿sí? Entonces, estamos con el Ring 1 y 2. Estos, cuando se diseñó la arquitectura x86, se diseñaron para drivers y dispositivos, servicios intermedios, pero Linux y la mayoría de sistemas operativos modernos no lo usan. O sea, en Linux tenemos el 3 y el 0, punto. Y luego saltamos al 0, el kernel space. El kernel space, como les dije, está conectado directamente, está dándose besitos ahí con el hardware, ¿verdad? No hay capas intermedias de código. Ahí una mala ejecución de código puede freír el firmware de un hardware, ¿verdad? Y dejarlo totalmente inútil. No sé si han escuchado, pero antes pasaba mucho. En Windows pasaba mucho de que al estar intentando instalar drivers y demás, de repente se quemaban la GPU porque había un problema con ese driver. Aquí el código que se ejecuta en el Ring 0 pues tiene el control de todo, ¿verdad? No, ya no hay nadie más haciendo la auditoría de ese código. O sea, tiene control absoluto. Él sabe qué pasa en cada ciclo de reloj del procesador. Puede leer cada bit de la memoria RAM que tengamos, cada periférico. Ahí no tiene restricciones de absolutamente nada. Nada. ¿Por qué es vital para un rootkit de estos? Porque si en algún momento logramos inyectar el código, nuestro rootkit en el Ring 0, estamos por encima de cualquier software de seguridad que corra en Ring 3. ¿Sí? Los antivirus no corren en Ring 0. ¿Sí? El Ring 3 va a preguntarle al Ring 0, mira, ¿qué procesos hay? Estos. Y va a analizar los procesos sospechosos. Pero ¿cómo está seguro el antivirus que esos son los procesos reales en el sistema? Y no hay un proceso ahí criptando monedas de fondo, sutilmente. El hardware confía en nosotros porque estamos en el círculo interno del poder. ¿Sí? Si estamos en el Ring 0, nadie nos va a decir nada. Es como estar en el Congreso. Entonces entramos al sistema de llamadas, la puerta del kernel, el user space. A través del sistema de llamadas, pues llamamos a el kernel space. Cada operación del usuario pasa por un syscall, ¿sí? Entonces tenemos las operaciones básicas del sistema, open, read, write, y todas las que hemos visto para matar procesos, para leer procesos, para revivir un proceso, etc. Entonces nosotros esto ya lo vimos, ¿verdad? El syscall table, ¿verdad? A estas alturas del partido ya vieron esto. Entonces, esta es la que mantiene los punteros a las funciones, a estas funciones. Pero, ¿qué pasa si reemplazamos un puntero? Controlamos esa operación, punto. Entonces, aquí la idea clave es que interceptar las syscalls es interceptar toda la interacción usuario-kernel, ¿sí? Entonces, nosotros le podemos mentir al usuario. Si el usuario no está con nosotros en el ring 0, nosotros podemos decirle lo que queramos al ring 3 del usuario, por lo menos en Linux, ¿verdad? Entonces, como ring 3 está aislado, ¿cómo hace una aplicación para guardar un archivo? Usa el system call, ¿verdad? O la llamada al sistema. Es un único puente legal entre el ring 3 y el ring 0. Cuando ustedes hacen guardar un archivo, ¿qué hacen? Write. Cuando van a leerlo, hacen read. Antes hicieron open. Y esas son funciones básicas del sistema. Y están en el ring 0. Nosotros las llamamos a través de la tabla de llamadas al sistema desde el ring 3. Entonces es básicamente un array de punteros a funciones. La técnica maestra consiste en entrar al ring 0 y cambiar esos punteros. Así que si alguien llama kill,
Para matar nuestro proceso malicioso, nosotros redirigimos esa llamada a nuestra propia función que simplemente dice, no se encontró el proceso, aunque esté ahí. Vamos cachando más o menos por dónde va la cosa. O sea, esto ya no es un antivirus que no detectó un patrón en un código y el código podría ser malicioso por la base de datos. No, es un secuestro total. Total, es un parásito. ¿Alguna vez vieron esos parásitos en los caracoles? Que se van moviendo así para arriba y para abajo. En, en, controlan el caracol literalmente. Modifican el comportamiento del caracol para que el caracol busque partes altas en los árboles y así se lo coma un ave. Y esa ave lo digiera, esa ave defeque, caiga al suelo y repite el ciclo. O sea, hay parásitos así de horribles. Entonces, es más o menos lo que es un... Va. Ajá, a eso vamos a ir más o menos en el ejemplo. En cómo es que logramos entrar a un rincero, ¿verdad? Sin que nos detecte. Entonces nosotros ya entendimos bien qué es el llamado al sistema, ¿verdad? La llamada al sistema. Sistema es igual a rincero. Entonces llamamos al sistema. Entonces nosotros aquí empezamos a hablar ya de el Linux kernel module, ¿sí? Esto imagino que ya también lo han visto. Aquí está el módulo. El módulo, pero del archivo del software, ¿sí? Escuché, es terrible, ¿verdad? Lo que se dañó fue el módulo del archivo, del software. Va. Entonces, nosotros aquí incluimos en estos, es el kernel, ¿sí? El archivo H, del init, el kernel y el módulo. Aquí le decimos, mira, aquí le metemos la licencia al módulo, el autor es un hacker. Y una descripción, ¿verdad? Mi primer Linux kernel module. Aquí le ponemos esto. Esta es nuestra función, ¿sí? Es la función de iniciación de nuestro kernel. Y aquí está la otra función que es exit, salir. Módulo descargado. Entonces, cuando se descarga el módulo, llama a esta función y cuando se carga, llama a esta, ¿sí? Aquí exporta, ¿verdad? Sabe que es el módulo init, llama a la función que inicia y el módulo exit llama a la función que sale. Entonces, así lo declaramos, ¿sí? Ahí todavía, eso es un cajón, ¿verdad? Es una plantilla. Ahí hay que pues, programar más código, ¿verdad? ¿En qué se programa? En C. En C. Linux se basa en C. ¿C es un buen lenguaje de programación? No. Es malo. Malísimo administrando memoria. Pésimo. Es un dolor de cabeza. ¿Es rápido? Sí. ¿Algo mejor actualmente? Sí. Rust. Rust viene a solucionar todo eso. De hecho, Linux ya empezó a tener algunas pruebas y algunas implementaciones para permitir módulos en Rust. Si alguna vez tienen la oportunidad de aprender Rust, háganlo. Entonces nosotros ya, no sé si a este punto ya compilaron un kernel, pero los kernels pues obviamente pueden compilar el kernel original o pueden compilar un kernel propio, ¿sí? Siempre y cuando entiendan qué están haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos el makefile que inicia de esta forma, ¿verdad? El make ya sabemos que es el compilador de C y hace una rutina de limpieza. Entonces nosotros ya tenemos nuestro código en C, ¿verdad? Y a través de un makefile le cargamos esto. Entonces el make va a buscar el makefile y lee esto. A través de eso compila y ya tenemos el archivo compilado, que es un kernel object, ¿verdad? Entonces el insmo es cargar el kernel en el sistema. El DMS, me imagino que ya lo han usado, es para obtener mensajes del sistema y miramos los mensajes. ¿Qué deberíamos de ver? Estos dos, ¿verdad? Este y este. Cuando lo cargamos y cuando lo descargamos. En la descarga se va a registrar el segundo mensaje y en la carga el otro, ¿verdad? Y luego pues verificamos que en la lista, aquí ls es listar, ¿verdad? Modos de módulos, listamos los módulos y pues filtramos a través de la palabra root. Estamos acostumbrados a desplegar microservicios o contenedores
pero en el kernel usamos LKM, ¿sí? Los Linux Kernel Modules. Son piezas de código que que se cargan y descargan dinámicamente en el núcleo. Aquí viene la anatomía de un módulo básico, ¿sí? No hay un main, hay un LKM init y un LKM exit, ¿sí? Esto lo logramos ver acá, ¿verdad? ¿Sí? Estas funciones son fijas, ¿sí? Es parte de cómo se declara un módulo de Linux, del kernel de Linux. Cuando se carga, pues el kernel le da bienvenida y permite correr un privilegio en el ring 0. Esta es la herramienta perfecta para extender funcionalidades del sistema, ¿verdad? Porque podemos agregar cosas en el ring 0, pero también podemos agregar cosas malas, y ahí es donde nacen los rootkits. Entonces, la compilación es un proceso dedicado, ¿sí? Es secuencial, lleva un proceso y hay que entender qué está haciendo la compilación para saber qué va construyendo y dónde podemos ir modificando cosas. Entonces, aquí no usamos un compilador así normal, ¿verdad? El GCC o una cosa así. Usamos un sistema de construcción del kernel. Entonces, para eso está que se define el makefile, ¿sí? Esto es específico para esto. Entonces, lo que hace es apuntar a las cabeceras del kernel, ¿sí? Entonces, aquí es donde sacamos ahí está. Ahí el auxiliar les puso la plantilla para que presenten su asistencia en la conferencia. Entonces nosotros aquí tenemos que apuntar a las cabeceras del kernel. ¿Cuáles son las cabeceras del kernel? Pues son estas, están acá. ¿Por qué hacemos esto? Para ahorrarnos el estar adivinando en qué uname estamos, ¿verdad? En qué compilación. Entonces esto entra automáticamente a esta carpeta. ¿Qué tenemos al final? Un KO, un kernel object. Con este objeto, este ya es un módulo que se puede cargar. Entonces es donde usamos el ins mode para inyectarlo directamente en la memoria viva del sistema operativo. A partir de ese segundo, nuestro código es parte de la autoridad del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros con este código, con este comando, insertamos ese módulo. ¿Creen que hay que reiniciar o no la computadora al momento de cargar un módulo? No, es dinámico. Eso es en caliente. ¿Sí? No hay necesidad de estar reiniciando nada. No sé si alguna vez a los que usaron Linux tal vez el mousepad se les deslogueó o algo, pero eh, pues ahí estaba el módulo mouse, ¿verdad? Que era el que cargaba todo esto y uno lo desactivaba, lo activaba y volvía a revivir ahí el mousepad. Entonces vamos con la Syscall Tower. Eh, hay un problema acá, que obviamente todo esto se ha ido mejorando. La seguridad para evitar que cualquier código llegue al ring 0 se ha ido mejorando. Desde el kernel 5.7, esto no se exporta. O sea, no hay cómo ir a buscar. Miren aquí el nombre loco. No hay cómo ir a buscar los nombres de las funciones, ¿verdad? Pero para eso tenemos un punto H que ya se hizo, que es el keep rows, y es el que logra obtener la tabla de funciones, ¿verdad? El nombre de la tabla de funciones. Entonces aquí empieza el juego del gato y el ratón. En estas versiones nuevas de Linux, de la 5.1 en adelante, oculta la dirección de la tabla de llamadas. O sea, nosotros no podemos solo obtener la tabla de llamadas. Entonces, esto es para que los rookies no la encuentren así tan fácil, ¿verdad? Pero para eso usamos el KeyProbes, es una herramienta de depuración. Esto lo que hace es que, digamos que pone una sonda, ¿no? Miren, el KeyProbes es de andar probando, ¿verdad? Entonces pone unas sondas aleatoriamente en las direcciones del kernel, registramos esa sonda en una función llamada KSync que es esta, ¿verdad? Ahí está el símbolo del sistema. Y obtenemos su dirección. Y a través de ella logramos recuperar la tabla de llamadas al sistema. Una vez que tenemos la dirección de memoria de la tabla, tenemos el mapa, ¿verdad? De todo.
podemos obtener las funciones de llamadas al sistema. Entonces, aquí viene ya lo divertido, porque tampoco es un camino de rosas, ¿verdad? Esto no van a creer que está abierto así para cualquiera. O sea, se va mejorando y luego otras personas van encontrando más vulnerabilidades y pues poco a poco vamos dándole lugar a que este pues, sea un juego, ¿verdad? De gato y ratón. Persiguiendo la vulnerabilidad, los parches salen, se mejora y así. Sí, pero siempre hay brechas, siempre. Eso no lo tengamos en duda. Entonces, pero incluso si tenemos la tabla de direcciones, tenemos un problema de hardware. Esta zona de memoria está protegida como solo lectura. No puede, o sea, ese pedacito de la RAM no le está permitido a nivel de hardware escribir algo en ella, así que solo de lectura, para evitar accidentes, ¿verdad? Entonces hay un registro especial llamado CR0, no es CR7, vacío, no, es CR0. El bit número 16 de ese registro se llama Write Protect, protección contra escrituras. Si ese bit está activo, el kernel no puede escribir su propia tabla de llamadas. Nuestra solución, código ensamblador inline. O usamos macros del kernel para apagar ese bit temporalmente. Desactivamos la protección, escribimos nuestro hook y volvemos a activar la protección antes de que el sistema se dé cuenta de la brecha. Sí, esto se hace rápido, es un switcheo. Vamos a seguir acá. Entonces aquí si se dan cuenta, pues esto literalmente, ¿a qué les suena esto? Este pedacito de código, ¿a qué les recuerda? Ese pedacito de código. Exassembler, ¿sí? Exassembler. A través de Assembler buscamos desactivar ese byte en el kernel, ¿verdad? Hay más protecciones en los kernels modernos, pues esto crashea, ¿sí? Esto se rompe. Pero hay otros, está el F-Trace Hugs que también nos permite, como les digo, esto va cambiando. Entonces, aquí es donde se desactiva, ¿verdad? Este es el otro método moderno. F-Trace es la infraestructura de tracing del kernel, permite registrar callbacks en cualquier función del kernel. Es más estable que modificar el CR0 directamente, ¿sí? Y si se dan cuenta, es importar una librería de código C que tiene los headers, ¿verdad? Establecemos una estructura y al obtenerla, redirigimos la función, ¿sí? Y ya, podemos apuntar a nuestra propia tabla. Ahorita es donde empezamos a ver qué se puede hacer o no se puede hacer con un rootkit. Vamos a verla muy bien. Aquí está. Entonces, nosotros venimos y empezamos a jugar con esto. ¿Cómo es que empezamos a ocultar archivos? ¿Cómo es que ya lo secuestramos? Recuerden, ¿verdad? Ya entramos, ya cambiamos y apuntamos a nuestras propias funciones. Entonces ocultamos los archivos y manipulamos esta función. Imagínense que son el comando ls. Cuando lo ejecutan en la terminal, ¿qué aparece con ls? Archivos, ¿verdad? Lista el directorio. Esta llamada está dentro de Linux en una syscall llamada getDent64. Es get directory entries. Entonces el ftrace que nosotros ya tenemos configurado, que es el que ahora nos
digamos, nos linkeó a nuestra propia tabla de funciones, intercepta la llamada y nos pasa el control a nuestro hook. Y aquí está el hook, ¿sí? Aquí está el nuestro, ¿sí? Esta es nuestra función dentro de el kernel de Linux, en nuestro módulo. Entonces nosotros iteramos sobre las estructuras de Linux Debian 64 en memoria, buscando cualquier archivo cuyo nombre comience con nuestro prefijo secreto. Entonces nosotros aquí ya empezamos a ocultar archivos. Entonces digamos que el usuario del Ring 3 viene y quiere listar los módulos y tiene, no sé, sudo para hacerlo. Con sudo le damos acceso a funciones del sistema pues más especiales, ¿verdad? Sabemos que es el superusuario. Entonces digamos que nosotros queremos ocultar la palabra rootkit, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la recorre, ¿sí? Y luego aquí intentamos macharlo. Si el nombre machea, lo quitamos. Si no, pues lo damos, ¿verdad? Lo sacamos. Pero si machea, lo eliminamos. ¿Qué pasa? Con esto empezamos a ocultar archivos del sistema. Eso es para ocultar archivos. Luego los procesos, ¿verdad? Entonces ese sistema operativo, todo es un archivo. En Linux todo es un archivo. Esa es la premisa. Entonces, esto incluye los procesos. Cuando ustedes abren el htop o el ps para ver los procesos, para ver qué está consumiendo memoria, esas herramientas, pues no hacen magia negra, mucha. Simplemente van al directorio proc, que es el archivo que tiene los procesos, y leen las carpetas que tienen nuestros números por nombre. Esos son los PIDs, ¿verdad? Los Process IDs. Entonces ahora, como ya teníamos secuestrado el GELDENT 64 para ocultar archivos en el dispositivo anterior, podemos usar directamente la misma técnica aquí. Añadimos una validación de nuestro hook y si el directorio que se está listando en proc tiene el nombre de nuestro PID malicioso, lo borramos del buffer usando memmao. El proceso seguirá en ejecución, devorando CPU, robando datos, haciendo lo que ustedes quieran, pero completamente invisible para el usuario Ring 3. No puede. Si se dan cuenta aquí, lo que hacemos es que obtenemos el hook de obtener los archivos y ya vamos a nuestra función, ¿verdad? Le pasamos nuestro PID donde estamos corriendo y si lo encontramos, lo removemos. Devolvemos la lista limpia y listo. Se devuelve. Jamás ustedes van a ir a procesos del sistema. Ustedes van a ir acá y acá jamás van a ver el proceso malicioso. Nunca. ¿Por qué? Porque el rootkit lo secuestró la función que devuelve sus procesos. Entonces aquí lo estoy viendo y uno cree que tiene acceso y a la tabla de procesos, ¿verdad? Pero no, no. Puede haber un rootkit aquí quitándome algo, robando información. Imagínense eso en un ministerio, en un gobierno, no sé, en el Congreso. Y pasa robando info y robando info. Y como les digo, no necesariamente tiene que ser destructivo. Puede estar ahí, como un parásito, ¿no? Esto es para ocultar procesos. Pero ¿qué pasa con el módulo? El archivo del módulo del software. Entonces hay que ocultarlo también. Ya ocultamos procesos, ya ocultamos archivos, ¿sí? Pero si un administrador ejecuta lsmod para ver los módulos del kernel cargados, ¿sí? Estos son los kernels que tengo cargados ahorita, si se dan cuenta, ¿sí? Si un usuario con permisos de administrador ejecuta esto, puede ver el módulo cargado, ¿verdad? Porque ni es un proceso, ni es un archivo. Es una lista de módulos cargados en RAM. Pues se va a mostrar, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es ocultar. Ahí es donde estará el rootkit.ko, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Entonces aquí es un rootkit y no lo quitaron y van a empezar la investigación. El kernel lleva el registro de todos los módulos activos mediante una lista doblemente enlazada.
ya conocemos esas estructuras, por eso es que se estudian esas estructuras en la carrera, ¿sí? Es porque de verdad a nivel de sistemas operativos, a nivel de kernel, se utilizan, son las más, por el momento son las mejores estructuras posibles, ¿verdad? Esto es probado matemáticamente. Ojalá encontremos mejores algoritmos de búsqueda y demás, pero por el momento lo que tenemos está muy optimizado matemáticamente. Entonces, como el kernel lleva el registro de todos estos módulos, eh, en la función donde, donde, donde llamamos, donde estamos inicializando, eh, ¿cómo les explico esto? Hay, hay una función de inicialización, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que era donde el kernel pues se inyectaba en la RAM y en la lista de módulos cargados del sistema. Entonces lo que hacemos es que llamamos a un macro, a una lista. Entonces nosotros tenemos esta función que se llama hide mode, ¿sí? This mode, acuérdense que es nuestro módulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? List del para módulos. Ya no aparece. Nunca más. Está borrado. Ya no aparece. O sea, como estamos en ring cero, acuérdense, no hay forma de apagar esto, ya no. Nosotros venimos y apagamos cualquier forma de, por lo menos desde el punto de vista del usuario, desde ring 3, de detectar el rootkit, ¿sí? Muy bien, backdoor de red, esta es otra. Otras cosas de las que podemos hacer. Un rootkit necesita algo para que nosotros empecemos a acceder a ellos, porque si no va a estar guardando datos ahí, ¿cómo lo sacamos, verdad? ¿Sí? Entonces necesito una puerta trasera. Estos son los benditos backdoors, ¿verdad? Eh, para que nosotros logremos acceder a ese dato. Bueno, nosotros no. Recordemos que somos white hat, somos ethical hacking, entonces nosotros no, ¿verdad? El atacante va a acceder a esos archivos, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces hay que abrir si se abre un puerto en un socket normal, como Node.js, como Python, como Ubicon para Python, lo que quieran, pues eh, como netstat o ss, ¿sí? Pueden mostrar eh, estos puertos. SS. Netstat es parte de un kit de herramientas que se utiliza a través de NetSource. Pero el sistema de Ubuntu como tal tiene sus propios comandos, ¿verdad? Que sí funcionan sin necesidad de estar algo más. Aquí está. Este es el estado de mi red actualmente, ¿sí? Entonces, nos delatarán, ¿verdad? Si hay un puerto abierto ahí, nos van a delatar. ¿Qué solución tengo en Ring 0? Pues nos enganchamos a NetFilter. Es la misma infraestructura que usa iptables y el firewall del kernel para filtrar paquetes. Registramos un hook que inspecciona cada paquete de red que entra a la máquina. Definimos un paquete mágico, en este ejemplo cualquier paquete TCP que tenga como destino el puerto 9999. Cuando vemos ese paquete llegar, no lo dejamos pasar. Inmediatamente usamos la función call user mode helper para avanzar un reverse shell, ¿sí? Conectado siempre a nuestra IP y devolvemos la instrucción en fdrop. El kernel destruye el paquete, ¿sí? Ni las aplicaciones locales, ni los logs, ni el firewall, nada se entera de que entró un paquete a la interfaz de red de su computadora. Nada. O sea, esto ya es destruir las cosas del lado del hardware, y detectar esto se va volviendo un dolor de cabeza. ¿Sí? También es el tema de la persistencia. Los módulos de kernel se instalan, digamos, se inyectan a través de ese comando que les dije, no sobreviven, ¿verdad? Al reboot por sí solo, hay que registrarlos en el sistema. Entonces hay técnicas básicas como avanzadas, ¿no? De meterlos en etc módulos, en el demonio de mode probe, en RC local, en el sistema de servicio oculto, en el cron tab de root, y hay avanzadas como infectar los protocolos de arranque, ¿verdad? En indie-frames, parchar módulos legítimos del kernel, ojo. Podemos firmar
firmware malicioso. Y pues el DKSM, que es un tanto rollo más aparte, pero pues también se puede, se puede utilizar una baraja de formas para ocultar el rootkit, ¿no? Y utilizar obviamente nombres, utilizan ellos, ¿verdad, muchachos? Nombres como estos, ¿verdad? Este IC2 es una interfaz de comunicación, de HID, de Human Interface para controles, un mouse o algo, ¿verdad? De helper. O sea, se dan cuenta, esos nombres, pues, sí, andar invocando. Este es el problema con esto, la persistencia, pero hay que saber entrarle, ¿no? Y como les doy el pro tip aquí, obviamente, académico, es ponerle nombres. Ellos, los maliciosos, les ponen nombres que parecen mucho un kernel normal, ¿verdad? Puedo escalar los privilegios del usuario que yo quiera con give me a root, ¿verdad? Vuelve un usuario root. Entonces aquí está la arquitectura completa de un rootkit, ¿sí? El module init donde lo inicializa. Buscar la tabla de, lo inicializamos, ¿verdad? Lo inyectamos en el sistema. Busca la tabla de llamadas al sistema. Instala los hooks, ¿se acuerdan, verdad? Que es ocultar archivos, ocultar procesos y ocultar el módulo. Va, esto lo tenemos hecho. ¿Cómo nos comunicamos? NetFilter. Borramos todos los paquetes para que no se muestren a nivel de usuario. Y pues podemos volver juntos. Listo. Entonces aquí tengo una demo. Vamos a ver cómo sale. Me cambié de computadora, entonces vamos a ver cómo sale el archivo del módulo. Aquí vamos a empezar a mandarle comandos. Ok, por acá está. Ahí está. Ya no le sé mucho a la teclado. Ahí estamos. Entonces tengo una pequeña carpeta, que es la carpeta rootkit. Entramos a la carpeta rootkit y aquí tenemos, pues, las distintas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a empezar eh, a, a correr algunos comandos que teníamos preparados. Okay. Ahí está. Tengo el comando. Ok, aquí los tengo. El trace home. Ah, ok. Tengo SSH. Sí logran ver la pantalla de Linux ahí, ¿verdad? No, solo en modo terminal, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias. Ahorita vamos a empezar a ejecutar códigos de códigos. Ok. Vamos a entrar rootkit. Entonces sí. Sí, ahí está la línea de código de rootkit C, ¿verdad? Del código C de rootkit. Sí, ahí está. Ese es el código de rootkit. Sí, entonces ahora pues ya ahí les haría un grip, pero bueno, ahí les estoy enseñando que ahí está todo el init y si se dan cuenta aquí está de último del archivo, está la parte del init, ¿verdad?
del init rootkit, y la parte del exit, que es cuando los cargamos y los descargamos. Entonces, vamos a hacer una compilación limpia. Make ring. Entonces, ahí estamos compilando y listo. Ahora nosotros tenemos un archivito. ¿Sí? Que está ahí. Tiene 398 kilobytes. Lo acabamos de ejecutar, ¿verdad? Lo acabamos de crear. Es nuestro kernel object. ¿Sí? Ahora venimos y lo damos a cargar al sistema. Con el in small. ¿Sí? Cargado. Vamos a ver los últimos. Los últimos. Los últimos mensajes del kernel. Sí, son demasiados. Pero miren ahí qué pasa. De último. ¿Logran ver los del rootkit? Sí. Que alguien que habla ahí el micrófono y diga más o menos qué, de lo que he venido hablando, qué dice ahí el rootkit que encontró. ¿Nadie? O lo escriben en el chat, no hay ningún problema. Claro, José Emilio, habla, sin pena, no. Por lo que veo, pues iniciaste y hiciste lo del modificar lo del get en 64. Eso creo yo que era para capturar todos los procesos, ¿no? Sí, ajá, ahí el getDent es para los archivos. Ah, los archivos. ¿Y Sí, el killing para qué era? ese es para ocultar el proceso. La verdad. Ujú. Entonces, el syskill ahora va a permitir que los procesos que yo levante desde mi root y los procesos que yo quiera se eviten y nunca se maten. O sea, el usuario incluso podría saber el nombre de mi proceso, el process ID de mi proceso, enviarlo y no lo mata porque el kernel, el kernel en el ring 0, la tabla de llamadas al sistema está secuestrada y cuando el usuario del ring 3 manda a matar un proceso, la voy a interceptar yo y yo voy a saber qué proceso sí, qué proceso no. Pura la Contraloría General de Cuentas. Ojo, entonces nosotros aquí ya tenemos cargado el módulo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Sí? Pues aquí tenemos el archivo del módulo, pero de hardware, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un echo. Es que perdón, mucho el teclado aquí está mal configurado. Ahí está, echo y datos, ¿sí? Secreto. Secreto, ¿sí? Esto lo vamos a querer ocultar en el sistema, ¿sí? Lo vamos a enviar a temp root secreto.txt, ¿sí? Listo. Y ahora un normal, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, vamos a sacar dos archivos. Normal. Y este es archivo normal. Y esto lo vamos a poner archivo normal. Archivo. Chingado. Ahí está, normal. Listo. ¿Sí? Creamos dos archivos, ¿verdad? Y nosotros vamos a darle ese temp. ¿Qué miran? Vamos a cargar solo los txt. Temp. Sí. Y ¿cómo le meto el asterisco a esto, mucho por los pedidos? Vamos a ver.
¿Quién se sabe el comando, el alt para el asterisco, muchachos? A ver, vamos a ver, vamos a ver. El 364 para el asterisco, sistema. Tiene que aparecer. Digamos paciencia, tiene que aparecer. Este, ah, este podría ser. Vamos a copiarlo de acá, muchachos. Era el problema del alt es que era alt 64. Miau. Mucho, estamos deteniendo la. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo encontré, mucho. Ahí está, es el alt. Alt 8, alt 8, alt 8. Ahí estamos. Entonces ya tenemos acá. Y ahora vamos a hacer una temp, y luego temp, y luego 8, ¿sí? Temp. ¿Qué archivo se muestra? Solo el que le conviene. Solo el que le conviene, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo hago... Miren qué pasa. Si yo hago cat temp, ¿sí? Incluso en el autocompletado de los tabs en una bash, ¿de qué se basa? En el LS, ¿verdad? Y el LS está secuestrado por el sistema. Si yo hago, pero, ojo, si yo hago ahorita, ¿por qué yo hago cat a un archivo que claramente LS me dice que no existe y se muestra? ¿Por qué me mostró el contenido pero no me lo listó? ¿Alguien que me conteste? Porque no tiene modificado esa Cisco, ¿no? Ujú, exacto. Yo tengo secuestrado el mostrar archivos, no el cat. Ojo. Ojo con mi compañero José Emilio Mancha. Cuidado. Entonces, venimos y LS Mode, ¿verdad? Nosotros tenemos LS Mode. Y pues bueno, aquí tenemos demasiados. Vamos a hacer un grip. Vamos a hacer un grip. Aquí igual. En, en esto no va a aparecer nada. Vamos a ver alt pipeline. El pipeline era LS Mode. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver si era shift esto. Esto. Vamos a ver si encuentro un set key. Vamos a ver mucho. Necesito el pipeline y no sé cómo sacarlo con este teclado. Vamos a hacer algo. Esta es el pipeline. Esto jamás me había topado con esto mucho.
No conozco el demo del teclado. Ok. Vamos a ver. Ok, estamos en. Ok, puede ser. Ahí está, ya lo encontré mucho. Aquí está. Entonces sigamos. Hacemos un ls mode, ¿sí? Para ver los módulos y grep. ¿Qué pasa? No hay nada. Está totalmente secuestrado. El ls mode, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar el proc? Módulos. ¿Qué pasa acá? Proc módulos. Estos son todos los módulos cargados con sus proc, ¿sí? Ahí los pueden ver todos. ¿Qué pasa si yo agrego un grip? Yo quiero buscar el rootkit. No hay nada. Está oculto a nivel de archivo, está oculto a nivel de proceso, está oculto a nivel de lista de procesos del sistema. Está oculto a nivel de listar. Si está el KO, el kernel object en, en el sistema de archivos. Entonces no está. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a intentar escalar. Entonces aquí ya se darán cuenta que con el código ID tengo el grupo, el usuario, el grupo y los grupos, ¿verdad? Entonces, matemos esto. Ah, ah, listo. Hicimos... ojo, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien que tenga idea? Como nosotros tenemos hackeada el syscall kill, cuando el kernel recibe el kill 64, en vez de enviar una señal normal, ejecuta nuestro hot kill. Detecta que la señal es 64, que es una magic signal, ¿sí? Y llama a nuestra función giveRoot y nos da acceso a root. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora somos roots. Ahora nuestro usuario hacker, que era el usuario hacker normal, ahora es el UID 0. Y ya tenemos roots. Y ya podemos hacer lo que queramos. Y así le podemos dar acceso a otros usuarios, a que sean root. Lo que pasa es que la señal 64 no se usa en ningún lugar y es solo como pasarle una señal X al kill, ¿verdad? Las señales van del 1 al 31, más o menos las que sí se usan. Y entonces la 64 casi nunca se usa. Pero ese es como el comando que va a ejecutar alguien allá. Y con ese comando, ojo, si yo le mando kill 64.1 desde el ring 3, va a volver root a ese usuario. O sea, yo puedo elevar los privilegios de un usuario con ejecutar ese kill. Y recuérdense que yo tengo comunicación con mi rootkit, así que yo puedo decidir qué usuarios van a ser roots y cuáles no. Vamos a ver aquí si logramos detectar algo. ¿Sí? Entonces hacemos un sudo cat, llamamos a proc, a cal sys.
¿sí? Ahí están. Esa es toda la tabla de funciones de llamadas al sistema, ¿sí? Chiquita no es. Y a la izquierda tienen la dirección de memoria de esa tabla, ¿sí? Ahí termina. Ojo. Entonces ahora la vamos a hacer un grip. Syscall. Sí. O sea, porque necesitamos también la que tiene eh, necesitamos saber la dirección de memoria que tiene la tabla de llamada, ¿verdad? Ahí está, la tenemos, la tenemos. Y pues bueno, hacemos un sys ¿cuál era aquí? Entonces ahí pues ya llamamos a sysmodule y grep rootkit. Ahí apareció, ¿sí? Porque eso no lo hemos protegido. Entonces también la tarea del que diseña el rootkit es también buscar las formas de que esto sea totalmente indetectable, ¿verdad? Los kernels cada vez se actualizan, cada vez van siendo menos propensos a estas cosas, pero como les digo, es el gato y el ratón. Siempre alguien avanza y otro intenta ir buscando estas salidas. Pues esta fue la demo, ¿verdad? Cómo cargamos el rootkit, ocultamos los archivos, que el módulo está invisible, escalamos a root, ¿sí? Y pues bueno, hay algunas cosas de detección y defensa. Están estos scripts de Protect Hunter, Chain Rootkit. Comparamos proc modules versus sysmodules. Se dieron cuenta que en sysmodules sí apareció. Auditar el syscall table periódicamente, ¿verdad? Que no haya sido alterada, un checksum SHA-512, lo que quieran. Hay que analizar si la memoria fue afectada, ¿verdad? Si este byte que dice que no se puede escribir en el espacio de registro donde se registra la tabla de llamadas al sistema, si fue violada, ¿verdad? Si ese bit se cambió. Eh, hay que comparar los LS versus el acceso directo al disco, y ahí están las defensas, ¿no? El Secure Bot. El Secure Bot ayuda para esto, ¿verdad? Utilizar módulos firmados, forzar que los módulos sean firmados. C-Linux es una de las que más se usan actualmente, es igual el App Armor. Eh, son mecanismos, ¿sí? Son capas de aislamiento. Entonces el ring 0 pues, se ha ido volviendo un poco más difícil de acceder, pero no imposible. UEFI con claves propias, ¿verdad? Eh, y otros monitoreos que se usan más en Windows, porque ojo, esto no es solo de Linux, eso también puede pasar en Windows. Aquí hay unos rockets famosos en la historia, el Azazel, ese fue de User Space, el Reptile, recuerdo que yo lo vi por ahí, Phantom Lake también, ese era combinado, ¿verdad? No todo es negro y blanco, hay rockets combinados, el Zilog, que también se basó en otro, el BPF-2, ese fue fuerte. Este fue usado en China, ajá, por los Red Nation. Es un, es un rollo amplio, ¿sí? Aquí hay recursos, ¿verdad, chicos? Para si quieren seguir leyendo y aprendiendo sobre este tipo de cosas, es la guía del kernel, de programación del kernel. Es gratuita. Hay varios libros, como el Robert Lowe es muy bueno. Yo lo empecé a leer, no lo he terminado. Está este repositorio que hace tutoriales para el Ftrace, para rastrear la tabla de llamadas al sistema. Aquí está este que es un rootkit de referencia, ¿sí? Más o menos cómo funciona, si quieren ir a verlo. Es la copia del reply. Y pues bueno, aquí está las noticias del kernel para cuando quieran verlas, ¿verdad? Generalmente es de Linux, casi todo es de Linux. Pues esa fue la demo. Esta es
es lo poco que venía a compartirles. Tal vez haberles dejado un poquito de que esto existe, ¿verdad? Y es bastante, bastante eh, fuerte en cuanto a seguridad informática. Esto vuelve vulnerable cualquier cosa a nivel de sistema, ¿sí? También les quería mostrar algo. Anthropic encuentra. Ahorita les voy a poner ahí para que miren. Esos son los libros. Ah, aquí está. Mr. Robot, ¿cómo no vas a saber, José Miguel, qué pasa? Anthropic, les quiero mostrar la noticia. Les quiero mostrar la noticia, ¿mucha? Para empezar, este es el proyecto nuevo de Anthropic. Resulta que sacó una gente de un modelo de inteligencia artificial llamado Mythos, y resulta que el cuate es muy inteligente, es muy bueno, y que por eso no nos lo van a dar, no nos van a dar acceso a él. Público en general no tiene acceso a él. Entonces crearon el proyecto Glasswing, y ahora pues solo lo pueden utilizar. Adivinen quién. Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, toda la mara que tenga que ver con seguridad y mierdas de seguridad informática, lo puede usar. Nosotros, no, para nada. Y aquí están, ¿verdad? Los que los van a usar y todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un bonito artículo aquí. Ok, aquí está. ¿Logran ver esta gráfica? Se me perdió mucho. Logran ver esta gráfica, ¿verdad? No. Un navegador es una aplicación corriendo en su sistema, ¿verdad? Que muestra y renderiza, pues, CSS, ejecuta JavaScript, ¿sí? Y pues el HTML le da la estructura a todo. Eso es todo. Que Angular, que no sé, todos los días sale un framework nuevo de frontend y me parece genial esta era. Eh, pues todos, ustedes cuando compilan, vienen y compilan, hacen el bundle, resulta en un CSS, en un HTML y un JS. Punto. ¿Qué pasa? Pues que los navegadores, ¿qué le impide a un navegador mover el mouse? Sí, alguien que me diga, ¿qué le impide a un navegador mover el mouse, abrir una terminal y ejecutar comandos? Las regulaciones. Solo el hecho de que las regulaciones no lo van a dejar. Nadie va a volver a instalar un navegador en su vida si el navegador de repente nos descuidamos y abrió una terminal y empezó a ejecutar comandos, ¿verdad? Entonces los motores de navegadores son desarrollados por Firefox, Google y así. Entonces viene y pues, realmente es porque ellos tienen esas regulaciones. Ya solo, ahorita voy muchachos, ya solo yo estoy, unos 20. Va, deme unos 15, es algo. Andan fumigando ahí el edificio. Bueno, cara, qué caracho. Entonces, nada le impide a un navegador abrir una terminal más que contenerlo. Pero, ¿qué pasa si explotamos esos navegadores? Pues resulta que Anthropic sacó Mythos, un nuevo un nuevo modelo de inteligencia artificial. Y pues bueno, los que venían de Sonnet, luego Opus y ahora Mythos, la preview, ¿verdad?
Sonnet tuvo 4.4% de efectividad para, para tomar control de una computadora a través de un navegador, ¿sí? Después de 1000 pasadas, me encontró y explotó esa vulnerabilidad y tomó control de la computadora el 4.4 de las veces. Opus 14.4, que es más inteligente. Resulta que Mitus, el 72.4 de los intentos que uso, tuvo control total de la computadora a través de un navegador. Ojo, ojo. ¿Sabes eso que ustedes conocen ahí de Google Chrome y entrar? No, no, ojo, 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 ojo. Tiene vulnerabilidades. Y pues resulta que también corrieron Mitos Preview en el código base del kernel del sistema operativo de Free Open PDS, y resulta que encontró una brecha de seguridad enorme que tenía 27 años de existir en el código. Y es un kernel auditado porque se utiliza en servidores a nivel mundial, como Linux. Y auditores de seguridad que tienen 13 doctorados en ciencias de la computación, que miran una computadora y saben cuánta RAM tienen solo porque la sienten, no pudieron encontrar esa brecha. La encontró un agente de inteligencia artificial. Eh, Todo está cambiando, hay que adaptarnos. Eh, no sé qué depare el futuro de la programación, pero estoy seguro que el futuro de la seguridad informática va a tener cambios fuertes, muy, muy fuertes. Y a esto quitémosle todo el rollo de la computación cuántica, ¿verdad? Que tampoco es tan descabellada. O sea, no es una cosa ilusoria, es algo que le hace falta tiempo, nada más. Pues con eso, jóvenes, me alegra mucho haberlos conocido. Dejo ahí para que le tomen un screenshot a lo de a lo del módulo del archivo, pero del software. Y este es mi nombre, este es mi web personal. Cuando quieran entrar ahí, ay, por el momento tengo mi CV, hay un contacto ahí para que puedan entrar y mandarme un correo. Y mi correo, pues, es este. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias a Aran ahí por el espacio. Y pues bueno, ahí está mi correo. Cualquier duda que tengan la pueden hacer llevar. Creo que alguien había preguntado ahí más o menos cómo logramos meter un rootkit. Pues alguien deja abierta alguna puerta. Alguien deja expuesto a un usuario. Alguien de adentro va a saber qué eslabón es el más débil de esa cadena y le va a regalar una USB. Es así. No importa qué tan seguro hacer las cosas, el eslabón más débil es el que va a fallar. Con mucho gusto, jóvenes.